El chupacabras en la frontera norte, ganado mutilado, militares y los reportes que nunca se publicaron. El viento del desierto corría como un cuchillo seco sobre la piel cuando el primer cuerpo apareció en el rancho de los Valenzuela. No era un cuerpo humano, pero a muchos les pareció peor. Una vaca, de las más fuertes del hato, yacía sobre la tierra dura, con los ojos abiertos y la lengua hinchada, como si hubiera querido gritar algo que nadie alcanzó a oír. No había sangre alrededor, ni huellas claras, solo un círculo de tierra más oscura, como si algo hubiera quemado la superficie sin dejar cenizas. En la frontera norte, entre Coahuila y Texas, los rumores siempre habían corrido más rápido que las patrullas, pero aquella mañana de marzo, hasta el más viejo del pueblo se quedó sin palabras. Antes de seguir con esta historia, te invito a que te suscribas al canal y que nos cuentes en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Tu apoyo y tu comentario ayudan a que estas historias sigan llegando hasta ti y a muchas más personas. Ahora sí, volvamos al rancho Valenzuela y a lo que nunca debió salir a la luz. La primera en ver a la vaca fue Rosa, la hija menor de don Eusebio Valenzuela. Tenía 16 años y conocía cada rincón del rancho, cada cerca floja, cada bebedero, cada sombra donde se refugiaban las serpientes en verano. Esa mañana salió antes del amanecer para ayudar a su padre a revisar el ganado. Había escuchado ruidos en la noche, un zumbido grave que no supo si venía del cielo o del suelo, y luego un silencio tan pesado que hasta los perros dejaron de ladrar. Cuando se acercó al potrero de la parte alta, pensó que la oscuridad todavía la engañaba. Conforme el sol empezaba a pintar de naranja el horizonte, el bulto claro en medio del terreno se definió en esa forma que ella conocía demasiado bien. Un animal grande, caído, sin moverse. «¡Papá!», gritó con la voz quebrada. «¡Papá, venga!». Don Eusebio llegó con el sombrero puesto al revés y la camisa abierta apurando el paso. A sus 60 y tantos años todavía caminaba el rancho como si tuviera 20, pero esa mañana sintió que algo no encajaba desde antes de ver el cuerpo. El aire olía distinto. No era solo el aroma del estiércol y la tierra húmeda del amanecer. Había como un rastro metálico, un olor a cables quemados que le picaba la garganta. «¿Qué pasó, niña?», preguntó tratando de esconder el miedo detrás del tono de regaño. Rosa señaló sin poder hablar. Eusebio siguió con la mirada la dirección de ese dedo tembloroso y se quedó frío. La vaca que yacía en el suelo era la Morena, una de las mejores, la que más leche había dado ese invierno. Estaba completamente rígida. El cuerpo no mostraba heridas abiertas, pero la piel alrededor del cuello estaba seca, como si le hubieran succionado la sangre por dentro. Había pequeñas perforaciones, una hilera mínima de círculos perfectos que parecían hechos con una herramienta de metal. No había rastro de lucha, ni cercas rotas, ni marcas de coyotes, nada. «Esto no es normal», murmuró Eusebio. Llamó a su hijo mayor, Joaquín, para que ayudara a revisar el resto del ganado. Lo que encontraron a lo largo del día fue peor. Otras 2 reses muertas en condiciones parecidas, más alejadas, como si alguien hubiera escogido solo a las más fuertes, las que valían más. Joaquín, un hombre de 30 años que había cruzado varias veces a trabajar del lado de Texas y conocía los cuentos sobre experimentos extraños y luces en el cielo, se quedó mirando el círculo de tierra quemada. «Papá», dijo en voz baja, «esto se parece a las historias que cuentan allá del chupacabras». Eusebio le lanzó una mirada dura. «Deja de decir estupideces. Esos son cuentos para asustar gente». Pero esa noche, cuando el viento volvió a soplar y los perros empezaron a ladrar sin motivo aparente, hasta él tuvo que reconocer que algo raro se estaba moviendo en la frontera.
Al día siguiente, el comentario ya corría en la tienda del pueblo. Al rancho Valenzuela se le murió el ganado de manera bien fea, decía uno. Dicen que no había nada de sangre, respondía otro. Y como siempre, alguien añadió el ingrediente que nadie sabía si era verdad o solo necesidad de drama. Se vieron luces arriba del cerro, como si fueran helicópteros, pero no hacían ruido. Entre quienes escucharon esos rumores estaba Teresa, una periodista de una estación de radio local de Piedras Negras, acostumbrada a cubrir de todo, desde inauguraciones de escuelas hasta notas rojas de accidentes en carretera. Teresa llevaba años oyendo hablar del chupacabras como una especie de chiste nacional, una leyenda que subía y bajaba según la crisis del momento. Pero lo que más le llamó la atención no fue el rumor en sí, sino lo que dijo el carnicero mientras cortaba carne para un cliente. Mire, señora Teresa, que dicen que ya vino el ejército al rancho, y eso sí que está raro. Por unas vacas muertas no mandan soldados, ¿o sí? Esa frase se le quedó clavada. Teresa decidió llamar a su jefe de noticias. Licenciado, hay algo raro en un rancho allá por la línea. Dicen que se les murió el ganado de forma muy extraña y que llegaron militares. ¿Quiere que vaya a ver? Del otro lado de la línea, su jefe suspiró. Ve, pero con cuidado. Y si ves uniformes, no te me pongas valiente. Nada de grabarlos de frente ni de andar preguntando de más. Haz tu trabajo, pero no te metas donde no te llaman. Teresa sonrió con ironía. No te metas donde no te llaman. Era la frase favorita del licenciado cuando las notas rozaban demasiado los intereses de alguien importante. Sin embargo, ese tipo de historias eran exactamente las que la habían hecho estudiar periodismo. Las zonas grises, las cosas que todos sospechaban, pero nadie se atrevía a poner con nombre y apellido en un reporte. Mientras Teresa preparaba su grabadora y su libreta, al otro lado del desierto, los Valenzuela pasaron la noche más larga de sus vidas. Eusebio decidió dejar encendidas todas las luces del rancho, cosa que casi nunca hacía, porque la electricidad era cara y él siempre había sido muy cuidadoso con los gastos. Esa noche, sin embargo, los focos parecían la única defensa contra lo desconocido. «Papá, ¿cree que vuelvan?», preguntó Rosa asomándose por la ventana. «No sé qué es eso», respondió él cansado, «pero si vuelve, lo vamos a ver». En su voz había más deseo que certeza. Joaquín, por su parte, se quedó con la escopeta en la mano, aunque sabía, en el fondo, que cualquier cosa capaz de hacer lo que vio en esos animales no se iba a detener con balas. Aún así, el arma le daba la sensación de no estar del todo indefenso. A medianoche, el zumbido regresó. Era un sonido grave, que se sentía más en el pecho que en los oídos, como si el aire entero vibrara en una sola nota insistente. Las lámparas parpadearon. Los perros, que habían estado inquietos desde el atardecer, empezaron a aullar con una desesperación que parecía humana. Rosa fue la primera en ver la luz. No venía de la carretera ni de ningún vehículo visible. Apareció de pronto encima del potrero, como si flotara en el aire. Era una luz blanca, intensa, pero extrañamente fría. No iluminaba todo alrededor, sino solo un círculo preciso que se movía despacio, como buscando algo. Joaquín tragó saliva. «Papá». Eusebio no respondió. Se quedó con la mano apretando el sombrero contra la cabeza, como si temiera que el viento se lo llevara, pero el aire estaba prácticamente quieto. La luz se detuvo encima del corral, donde tenían las reses más jóvenes. Los focos del rancho parpadearon otra vez y se apagaron por completo, dejando la casa sumida en una oscuridad que parecía más densa por contraste. «Rosa, agáchate», ordenó Eusebio. Ella obedeció, pero no pudo dejar de mirar por una rendija de la ventana.
En el círculo de luz vio cómo las reses se agitaban. Algunas caían, otras trataban de correr y chocaban contra la cerca. No había sombras que delataran la presencia de algún vehículo. No había ruido de hélices, ni motores, ni pasos. Solo el zumbido, cada vez más alto, hasta que de pronto se detuvo de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El silencio que siguió fue más terrorífico que el sonido. 2 segundos después, los focos del rancho se encendieron solos. La luz del cielo había desaparecido. «No salgan», dijo Eusebio con voz temblorosa. «No salgan hasta que sea de día». Esa fue la primera noche que los Valenzuela sintieron que su rancho ya no les pertenecía del todo. Y fue también la noche que, sin saberlo, dio inicio a una cadena de eventos que se mezclaría con expedientes militares, reportes oficiales jamás publicados y secretos que, durante años, se susurraron en los pasillos de cuarteles y oficinas gubernamentales sin que nadie se atreviera a dejarlos por escrito. Al amanecer, las reses del corral estaban vivas, pero algo en ellas había cambiado. Varias tenían esas pequeñas perforaciones en el cuello, idénticas a las que habían visto en los animales muertos. Otras estaban tan débiles que apenas podían mantenerse en pie. En el suelo, de nuevo, ni una gota de sangre. «Nos están acabando», dijo Eusebio, con la cara más pálida de lo que Rosa le recordaba. «Y ni siquiera sabemos quién». Joaquín miró hacia el horizonte, donde una línea de polvo levantada por vehículos se acercaba lentamente. No eran camionetas cualquiera. Reconoció el patrón de los camiones militares desde lejos. «Papá, vienen los soldados». Eusebio respiró hondo, como si hubiera esperado ese momento y al mismo tiempo lo temiera. «Pues que vengan», murmuró. «A ver si ellos entienden lo que nosotros no». Desde el otro lado del estado, Teresa conducía su viejo coche hacia el rancho, siguiendo las indicaciones vagas de los habitantes del pueblo que le hablaban de una brecha por donde está el tanque de agua grande y una cruz de madera al pie del cerro. No sabía todavía que, antes de llegar ella, los militares ya habrían puesto su propio cerco, no solo alrededor del rancho Valenzuela, sino alrededor de la verdad misma. A partir de aquí, la historia seguiría avanzando en otras 5 partes largas: la llegada de los militares, las explicaciones oficiales contradictorias y los interrogatorios, la investigación de Teresa, que logra conseguir copias de reportes que después desaparecen, testimonios de otros ranchos con casos similares, la aparición de órdenes directas de altos mandos para cerrar el tema, y un final donde queda una verdad a medias, ni confirmación absoluta del chupacabras, ni simple explicación racional, sino un entramado de encubrimientos, pruebas perdidas y familias que se quedan con más preguntas que respuestas. Los camiones militares levantaron una nube de polvo que se veía desde la casa principal mucho antes de que el ruido de los motores alcanzara el rancho. Eusebio, con el sombrero bien calado y los labios apretados, se quedó en el corredor mirando cómo 3 vehículos verdes se acomodaban en fila, como si estuvieran tomando posiciones en un campo de batalla que él no había elegido. Rosa, detrás de la ventana, notó que no venían pocos. Al menos una docena de soldados bajaron casi al mismo tiempo, algunos cargando fusiles, otros portando carpetas y radios en el pecho. Joaquín reconoció el gesto. No venían a preguntar, venían a controlar. El primero en acercarse fue un capitán de mediana edad, con el rostro curtido por el sol y una mirada que combinaba rutina y sospecha. Traía una carpeta café bajo el brazo y un bolígrafo sujeto en la manga, como si ya supiera qué apuntes necesitaba tomar. «Buenos días», dijo sin sonreír. «¿El señor Eusebio Valenzuela?» «Aquí estoy», respondió Eusebio, sin quitarse el sombrero, pero tampoco ofreciendo la mano. «Este es mi rancho».
El capitán asintió, echando una rápida ojeada a los alrededores. La casa, el corral, las huellas recientes de los animales. Detrás de él, un sargento tomó nota mental de todo, midiendo distancias, observando puertas y ventanas. Recibimos un reporte sobre incidentes con su ganado, dijo el capitán, abriendo la carpeta. Varios animales muertos, ¿correcto? Eusebio dudó un segundo. Lo que menos quería era parecer un hombre supersticioso frente a aquellos que tenían el poder de confiscarle el rancho si así lo decidían, pero tampoco estaba dispuesto a mentir. Sí, señor, 3 vacas ayer y anoche algo volvió. No se llevaron más, pero les dejaron marcas. El ganado está raro. El capitán levantó la vista. ¿Qué tipo de algo, señor Valenzuela? Rosa, desde la ventana, contuvo la respiración. Joaquín se cruzó de brazos, preparado para ver cómo cualquier palabra equivocada se podía volver en su contra. Luz, dijo Eusebio al fin. Una luz en el cielo, como si fuera de helicóptero, pero sin ruido, y un zumbido, como si la tierra vibrara. Cuando se fue, encontramos las vacas así, sin sangre, con agujeros en el cuello. Eso es todo. El capitán anotó sin mostrar emoción. Cada palabra se convertía en tinta sobre el papel, pero Eusebio no sabía en qué tipo de archivo terminaría esa hoja. Entiendo, dijo el militar. Vamos a hacer una revisión del ganado y del terreno. Por favor, coopere con nosotros. Es por su seguridad. Sin esperar respuesta, el capitán giró y dio órdenes rápidas a su tropa. 2 soldados se dirigieron al corral con un maletín metálico lleno de instrumentos que ni siquiera Joaquín reconoció. Otro par se movió hacia la parte trasera de la casa, como si buscaran cables, antenas o quién sabe qué más. Un 5.º soldado se quedó en la entrada del rancho, bloqueando la brecha con uno de los camiones, marcando una frontera invisible pero contundente. De ahí hacia adentro, todo estaba bajo control militar. Rosa y Joaquín siguieron al grupo que iba al corral. Vieron cómo uno de los soldados, un joven con acento del centro del país, sacaba una especie de escáner portátil y lo pasaba sobre la tierra quemada donde habían encontrado a la morena. «Mire, cabo», dijo el joven en voz baja. «Marca algo raro de radiación superficial». «Nada de comentarios», respondió el cabo sin disimulo. «Tú nomás lee y yo apunto. Lo que viste, lo viste, y lo que no viste, no lo viste». El joven tragó saliva y asintió. Siguió haciendo su trabajo, pero con la boca cerrada. En el corral, las reses se agitaban nerviosas con la presencia de tantos hombres desconocidos. Algunos de los animales tenían todavía las pequeñas perforaciones en el cuello, rodeadas de piel reseca. Uno de los soldados, que parecía tener conocimientos veterinarios, se acercó con un estetoscopio improvisado y revisó la respiración y el pulso de una vaca muy joven. Frunció el ceño. «Capitán», llamó, alzando la voz. «Estos animales están deshidratados, pero no es normal. Es como si les hubieran sacado algo más que sangre». El capitán se acercó, serio. «Puede ser obra de algún animal salvaje. Coyotes, felinos». «No, mi capitán. No hay desgarros, no hay mordidas. Y la ausencia de sangre, esto no la explican los coyotes». Eusebio, escuchando a pocos metros, sintió que una punzada de miedo y rabia le subía por el pecho. «Entonces, ¿qué fue?», preguntó. «Porque eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué está matando a mis animales?». El capitán lo miró un segundo, como si evaluara cuánto decir. «Por ahora», respondió. «Lo que sabemos es que no se trata de un ataque típico de fauna de la región. Vamos a levantar muestras y enviar un informe. Usted, mientras tanto, no hable de esto con nadie de fuera del rancho». «¿Cómo que no hable?», se indignó Joaquín. «Si esto ya lo sabe medio pueblo. Ellos vieron los camiones, vieron todo el movimiento». «Oficialmente», lo interrumpió el capitán con voz fría,
Estamos aquí por una inspección rutinaria. Y oficialmente, señor Valenzuela, usted tuvo un problema de infección en el ganado. Cualquier otra cosa son rumores que conviene evitar. Eusebio sintió cómo se le apretaban los puños. Rosa le puso una mano en el brazo, temiendo que dijera algo que nadie en su posición debía decirle a un oficial armado. Rosa tiene razón, pensó Eusebio. Uno puede perder el coraje, pero no la cabeza. ¿Y si yo quiero denunciar esto? Se atrevió a preguntar, todavía con la voz temblorosa. ¿Y si quiero que venga alguien de fuera, un veterinario, un periodista? El capitán se acercó un paso más, bajando un poco el tono para que solo ellos escucharan. Mire, don Eusebio, nosotros no somos sus enemigos. Si alguien está causando daño aquí, créame que también nos interesa saber quién es. Pero hay investigaciones que se manejan por conductos internos. Le aconsejo no meter a la prensa. La última vez que un rancho hizo eso, la cosa se salió de control y terminaron peor. Usted quiere proteger a su familia, ¿no? La manera en que pronunció la palabra peor no dejaba dudas. Eusebio comprendió el mensaje. Hablar demasiado podía traer consecuencias peligrosas, no solo económicas. Mientras todo eso ocurría, Teresa avanzaba por la brecha sin saber que el acceso al rancho estaba a punto de cerrarse. Vio el polvo de los camiones desde lejos y sintió ese nudo en el estómago que le llegaba cada vez que olía a nota grande y a riesgo. Al llegar a la entrada, el soldado apostado levantó la mano en señal de alto. «Buenas tardes», dijo ella tratando de mantener un tono casual. «Vengo del noticiero de la radio La Voz del Norte. Me dijeron que aquí hubo un problema con el ganado y...» «No puede pasar, señorita», la interrumpió el soldado firme, pero no grosero. «Zona restringida por tiempo indefinido». Teresa forzó una sonrisa. «Solo quiero hablar con el dueño del rancho. Una entrevista rápida, nada más». El soldado negó con la cabeza. «Órdenes superiores. Cualquier información se dará a través de los canales oficiales». Teresa bajó la mirada al volante por un segundo, respiró hondo y decidió cambiar de estrategia. «¿Y a quién le pregunto sobre esos canales oficiales?», insistió. «Hay un portavoz, un comandante. Nomás dígame con quién debo dirigirme». El soldado dudó. Se notaba que no estaba acostumbrado a lidiar con periodistas. «Lo siento, señorita», repitió. «No estoy autorizado para dar más datos. Le recomiendo regresarse al pueblo». Teresa agradeció con educación, dio media vuelta con el coche y avanzó unos metros hasta quedar fuera de la vista directa del retén. Estacionó a un lado de la brecha, apagó el motor y se quedó en silencio, escuchando solo el ruido del viento y de algún insecto que se colaba por la ventana. «Si bloquearon el acceso», se dijo a sí misma, «es porque aquí hay algo más que vacas enfermas». Sacó su libreta y empezó a escribir: «Rancho Valenzuela, militares en la entrada, zona restringida. Nadie da información, rumores de luces y ganado mutilado». Sabía que, incluso sin entrar, ya tenía una historia. Pero no era suficiente. Necesitaba testimonios, rostros, nombres, algo más que una simple descripción del cerco. El azar o la terquedad le echó una mano. Media hora después, una camioneta vieja se detuvo a unos metros de su coche. Al volante venía un hombre de unos 50 años, con la piel quemada por el sol y un sombrero igual de gastado. Detrás, en la caja, se veían costales de maíz y una vaca flaca atada con una cuerda. «¿También la pararon?», preguntó el hombre bajando la ventanilla. «Sí», respondió Teresa. «Dicen que no se puede pasar». «¿Usted iba al rancho?». «Pues sí. Vengo a ver a Eusebio, desde el ejido de más allá del cerro. Me dijeron que se le murió el ganado de manera bien fea, y pensé que quizá necesitaba comprarle algo de maíz a buen precio. Pero si están los soldados, la cosa está más seria de lo que pensaba». Teresa se presentó.
Sacó la grabadora y pidió permiso para hacerle unas preguntas. El hombre, que se llamó a sí mismo Don Lino, aceptó, quizá agradecido de poder desahogar su preocupación. «Mire, señorita», dijo Lino, «esto no es la primera vez que pasa algo raro por aquí. Hace años, allá por el rancho de los Sandoval, se empezó a correr la voz de que el chupacabras andaba suelto, matando cabras y vacas. Vino también el ejército, vinieron veterinarios, hasta gente de no sé qué dependencia federal. Nunca dijeron nada claro, solo que eran perros o eran ladrones. Pero la manera en que quedaban los animales, eso no lo hacían perros, le digo yo. Y ahora, otra vez lo mismo. Otro rancho, otras vacas, mismos soldados. Lo único que cambia es el dueño». Teresa grabó cada palabra. Al final, le pidió a Lino que dibujara de memoria cómo quedaban los animales según lo que había escuchado. El hombre trazó círculos en el papel, señaló el cuello, habló de piel seca, de ausencia de sangre. Coincidía demasiado con lo que otros rumores le habían sugerido en años anteriores. «¿Y usted cree que de verdad sea el chupacabras?», preguntó ella, más por ver cómo reaccionaba que por otra cosa. Lino se quedó pensativo. «Mire, señorita, uno crece oyendo historias, que si es una criatura del monte, que si vino del espacio, que si lo hicieron en un laboratorio. A estas alturas yo ya no sé qué creer. Lo único que sé es que cuando empiezan esas cosas, los que siempre salen perdiendo somos los de abajo. Se muere el ganado, se pierde la cosecha, y las autoridades solo dicen que no hay evidencia suficiente. Y los papeles, si alguien los hizo, nunca los vemos». Esa frase quedó resonando en la mente de Teresa. Los papeles, si alguien los hizo, nunca los vemos. En su mundo de reportes, boletines y notas de prensa, sabía muy bien que existía un universo entero de documentos que jamás llegaban al público, porque se quedaban guardados en archivos marcados con sellos de confidencial o clasificado. Mientras tanto, dentro del rancho, el capitán terminó su inspección inicial y ordenó a su equipo que recogiera las muestras. «Necesito un reporte preliminar antes de las 18:00 horas», dijo al cabo encargado. «Envíen los datos a la base y esperen instrucciones. Vamos a tener que quedarnos aquí unos días». «Unos días», repitió Eusebio alarmado. «¿Y mi rancho?» «Su rancho sigue siendo suyo», dijo el capitán, aunque su tono no lo hacía sonar muy convencido. «Pero por seguridad nadie entra ni sale sin autorización. Así evitamos chismes y otros problemas». La palabra chismes cayó como una piedra en el orgullo de Eusebio. Él no se consideraba un hombre dado a los cuentos. Toda su vida la había pasado trabajando la tierra y cuidando animales. Lo último que quería era que lo tomaran por un loco que veía monstruos en cada sombra. «Yo no quiero chismes», dijo. «Quiero respuestas». El capitán lo miró por un segundo más, como si en el fondo supiera que no podría dárselas. «A veces», respondió casi en tono humano, «ni siquiera nosotros las tenemos». Esa confesión, pequeña pero sincera, fue suficiente para que Rosa entendiera que había algo en juego más grande que la reputación de su familia o el valor de su ganado. Lo que fuera que andaba suelto en esa frontera, ya sea criatura, máquina o experimento, estaba por encima de todos ellos, incluso de aquellos hombres uniformados. Esa noche, los militares instalaron una especie de campamento dentro del rancho, montaron tiendas, colocaron antenas pequeñas, encendieron generadores portátiles que hicieron temblar la calma nocturna con su ruido constante. Los Valenzuela se acostaron tarde, pero nadie durmió de verdad. Rosa sintió por primera vez que su casa se había convertido en un lugar ajeno, tomado por fuerzas que hablaban en códigos y siglas incomprensibles. Teresa, por su parte, regresó al pueblo con suficiente material para una primera nota.
pero con la certeza de que aquello apenas era la punta del iceberg, decidió que, antes de sacar al aire cualquier información, consultaría a un viejo amigo suyo, un ex reportero de guerra que ahora trabajaba como editor freelance en la capital del estado y que tenía experiencia lidiando con temas sensibles. Cuando lo llamó, él escuchó en silencio, dejando que Teresa descargara todo lo que había visto y oído. «Suena a expediente cerrado antes de abrirse», dijo él finalmente. «Si hay militares, ganado mutilado y silencio oficial, ten por seguro que habrá un reporte interno. El truco es conseguirlo, o al menos probar que existe». «¿Y cómo se hace eso?», preguntó Teresa. «Con paciencia», respondió él, «y con contactos dentro. Pero ten cuidado, Tere. Hay cosas que si las dices de más, solo logran que te cierren el micrófono, o algo peor». Ella colgó con una mezcla de adrenalina y temor. Sabía que tenía dos caminos: hacer una nota superficial, repitiendo la versión oficial de infección en el ganado, o ir más allá, arriesgándose a incomodar a quienes preferían que el chupacabras siguiera siendo solo un cuento para espantar niños. Esa noche, mientras escribía el borrador de su primer reporte, las líneas se mezclaron con recuerdos de otras historias. La de un rancho en Tamaulipas, donde los animales aparecieron igual. La de unos campesinos en Chihuahua que juraban haber visto un aparato extraño sobrevolando sus tierras. La de un militar retirado que le habló alguna vez de operaciones de prueba que jamás llegaron a la luz pública. Cada caso había dejado, según él, una colección de reportes que nunca se publicaron. En el rancho Valenzuela, el zumbido volvió a aparecer entrada la madrugada, cuando los generadores ya llevaban horas funcionando y el campamento militar parecía acostumbrado al nuevo sonido de fondo. Pero esa vez el zumbido se mezcló con otra cosa. Un pitido agudo que salió de una de las antenas, seguido por una serie de luces en los equipos de los soldados. El capitán, que dormía a medias, se levantó de inmediato. «Todos en posición», ordenó. «Revisen el corral, ahora». Rosa se asomó por la ventana y vio, una vez más, la luz blanca suspendida sobre el potrero. La diferencia era que, esta vez, no estaban solos. Dos soldados corrieron hacia el corral, apuntando sus armas hacia el cielo, aunque parecían no saber exactamente a qué estaban apuntando. Otros dos se posicionaron cerca de la casa protegiendo las entradas. Eusebio, desobedeciendo las recomendaciones, abrió la puerta y dio un paso hacia afuera. Un soldado lo detuvo. «No puede salir, señor. Es por su seguridad». «Mi seguridad ya se fue al demonio desde que eso empezó», replicó Eusebio señalando la luz. «Ese es mi ganado. Si se lo llevan, ¿quién me lo paga?». El soldado dudó, sin saber qué responder. Mientras tanto, el zumbido alcanzó un punto tan alto que algunos soldados se llevaron las manos a los oídos. De pronto, la luz cambió de intensidad, como si se hubiera dado cuenta de que no estaba sola. En cuestión de segundos, se desplazó unos metros y se elevó más, fuera del alcance de cualquier arma. Luego, en un parpadeo, desapareció, dejando tras de sí un cielo extrañamente claro, como si alguien hubiera borrado una mancha del firmamento. Cuando los militares llegaron al corral, encontraron algo que no esperaban: ninguna res muerta, ninguna marca nueva, ningún círculo de tierra quemada, solo el ganado, tembloroso, respirando agitado, pero vivo. Sin embargo, uno de los soldados señaló algo que antes no estaba ahí. En el poste central de la cerca, alguien o algo había dejado una marca, como un símbolo quemado en la madera. Dos círculos pequeños conectados por una línea y encima de ellos una especie de triángulo. No era un dibujo infantil ni un garabato, parecía más bien un signo, un código. El capitán se acercó, tocó la madera con la punta de los dedos y retiró la mano de inmediato. «Está caliente»,
dijo. «Acaban de dejar esto». Ordenó de inmediato que nadie tocara la marca y que se tomaran fotografías, muestras, todo lo posible. Sabía que ese símbolo iba a terminar en alguna carpeta de color distinto a las demás, quizá marcada con una palabra que los civiles nunca leerían. Rosa, desde la ventana, alcanzó a ver el símbolo apenas unos segundos, antes de que un soldado se interpusiera en su campo de visión. Aún así, la imagen se le quedó grabada en la mente. No sabía por qué, pero le recordó a un dibujo que había visto de niña en un libro viejo sobre constelaciones. Algo en la forma de los círculos y el triángulo tenía un eco de estrellas y líneas imaginarias. Esa noche nadie volvió a dormir. Y aunque los militares tomaron todas las precauciones posibles, algo se había escapado de su control, el hecho de que, por primera vez, lo que fuera que estuviera detrás de esos ataques parecía consciente de la presencia humana organizada, y no le importaba dejarles un mensaje. Al amanecer, el capitán redactó un informe preliminar. Sus manos se movían rápidas sobre el papel, usando términos técnicos y siglas. Incidente 03, aproximadamente 02, 37 HRS. Detección de anomalía lumínica sobre sector noreste del rancho. Se registra incremento de actividad electromagnética en equipos. No se reportan pérdidas de ganado en esta ocasión. Se localiza símbolo no identificado en poste central del corral. Se adjuntan fotografías. Recomendación: elevar nivel de clasificación del expediente y solicitar apoyo de unidad especializada. Sabía que, al llegar a la base, ese informe pasaría por varias manos. Algunas querrían añadir, otras borrar. Tal vez al final solo quedaría una versión descafeinada de lo que realmente ocurrió. Lo demás se iría a un archivo aparte, ese lugar donde se guardan los reportes que nunca se publican, los que alimentan leyendas y susurros, pero no estadísticas. En Piedras Negras, Teresa preparó su segmento de radio con cautela. No mencionó nombres de ranchos ni detalles específicos, pero sí habló de un aumento de reportes de ganado mutilado en la frontera norte y de la presencia de fuerzas federales en zonas rurales donde se supone que solo hay problemas de sequía y migración. Al final del programa lanzó una pregunta al aire. ¿Hasta qué punto las historias del llamado chupacabras son solo leyendas? ¿Y hasta qué punto son casos que nunca veremos reflejados en los informes oficiales? Las líneas telefónicas de la estación se encendieron. Llamadas de oyentes desde diferentes municipios contaban historias similares. Vacas encontradas sin una gota de sangre, gallinas muertas sin heridas visibles, luces en el cielo, helicópteros que no hacían ruido. Un hombre afirmaba haber visto años atrás un aparato metálico posado sobre un campo, del que bajaron hombres con trajes especiales. Una mujer juraba que a su hermano, empleado en una base militar, le habían prohibido mencionar cierta operación que involucraba pruebas con animales. Teresa tomó nota de todo, sabiendo que la mayoría de esos testimonios nunca encontrarían respaldo documental. Sin embargo, cada voz añadía una pieza más a un rompecabezas que se extendía mucho más allá del rancho Valenzuela. En la frontera norte, el rumor del chupacabras volvió a cobrar fuerza, pero esta vez no como un simple monstruo de las sombras, sino como la cara visible o invisible de algo más complejo. Experimentos, encubrimientos, decisiones tomadas en oficinas lejos del desierto, pero que dejaban su huella en la carne y la sangre de quienes vivían de su ganado. Y mientras los Valenzuela contaban las reses que les quedaban, los militares llenaban carpetas con símbolos quemados en madera, y Teresa recopilaba testimonios que quizá algún día formarían un libro o un reportaje largo. La frontera seguía siendo la misma. Una línea borrosa donde lo real y lo secreto convivían, donde los expedientes oficiales terminaban justo en el punto donde comenzaban los reportes que nunca verían la luz.
Si quieres, continúo en la siguiente respuesta con las últimas 4 partes, llevando la historia hasta un cierre fuerte y misterioso, con Teresa enfrentándose a documentos filtrados y a un silencio impuesto desde arriba. La noticia de la presencia militar en el rancho Valenzuela corrió como pólvora por los pueblos de la franja fronteriza. En la tiendita donde Lino compraba siempre su maíz, ya no se hablaba de otra cosa. Algunos decían que el ejército había encontrado aparatos raros enterrados en el desierto. Otros que habían visto camiones entrando de madrugada cargados con cajas metálicas como si vinieran a recoger algo que no querían que nadie más viera. En medio de todos esos rumores, lo único cierto era que los Valenzuela seguían atrapados en su propio rancho, convertidos en espectadores de una obra donde rara vez se les permitía hablar. Teresa, mientras tanto, no se conformó con su primera nota al aire. Después del programa, se quedó sola en la cabina, revisando la lista de oyentes que habían llamado. Había uno en particular que le llamó la atención, un hombre que no quiso decir su nombre completo, pero que aseguró haber trabajado dentro del ejército, en cosas que no se cuentan en las noticias. Lo anotó como JL, exmilitar, y marcó el número desde su teléfono personal. «Bueno», contestó una voz grave, cansada. «Buenas noches», dijo Teresa. «Hablo del programa de radio. Usted marcó hace rato...» Hubo unos segundos de silencio. Se escuchó un ligero chasquido, como si el hombre se hubiera humedecido los labios antes de hablar. «Sí», respondió al fin. «Dijo usted en la radio que el chupacabras podría estar relacionado con cosas que no se reportan. Y, pues, digamos que yo vi unos papeles hace años que iban por esa línea». Teresa se enderezó en la silla. «¿Papeles? ¿De qué tipo?» «Reportes internos», contestó JL. «Informes sobre anomalías en el ganado en varios estados del norte. Los clasificaron como ejercicios de monitoreo de fauna y cosas así. Pero los anexos hablaban de radiación, de marcas en la tierra, de símbolos, y sobre todo de órdenes de no informar a la prensa. A los que hicimos guardias en esos lugares nos hacían firmar que no íbamos a hablar de lo que veíamos». «¿En qué año fue eso?», preguntó Teresa, tomando notas a toda velocidad. «Finales de los 90, principios de los 2000, respondió él. «Pero esas cosas no se acaban nomás porque cambia el calendario. Lo que pasa es que cada vez quedan menos rastros en papel. Ahora todo lo guardan en sistemas que uno ni sabe cómo buscar». Teresa se mordió el labio. Sabía que en muchas ocasiones los documentos más reveladores eran precisamente los que no estaban al alcance del público, los que se guardaban con sellos de confidencialidad. «¿Cree que todavía tenga acceso a alguno de esos reportes?», se atrevió a preguntar. JL soltó una risa amarga. «Acceso, no. Copias, quizá. No es algo que me guste presumir, pero hubo un tiempo en que me dio miedo que todo se borrara. Y sí, me quedé con un par de documentos. No completos, pero suficientes para que alguien con más cabeza que yo entendiera lo que estaba pasando. Si de veras quiere meterse en eso, podríamos vernos, pero no me mencione en su programa, ni una sola vez». Teresa dudó un instante. Aceptar significaba cruzar una línea, de reportera local que cubría cosas raras a alguien que se metía en asuntos que incomodaban a mandos militares y quizá a otras agencias. Pero la curiosidad y una especie de responsabilidad con esos ganaderos que estaban poniendo su vida en manos de una verdad a medias terminaron por ganarle. «Está bien», dijo. «Dígame dónde y cuándo». Acordaron verse 2 días después, en una gasolinera vieja a la salida de la ciudad. Mientras tanto, Teresa siguió recabando testimonios discretos. Algunos ganaderos le contaban que, después de las primeras mutilaciones, siempre aparecían camionetas con placas federales. Revisaban todo y al final les daban la misma explicación. Fue una enfermedad. Fue un animal salvaje.
Fue vandalismo. El patrón se repetía tanto que dejaba de parecer casualidad. En el rancho Valenzuela, los días se hicieron largos y pesados. Los militares no se comportaban mal, pero tampoco eran una compañía agradable. Ocupaban espacios, daban órdenes, medían tiempos. Rosa se dio cuenta de que habían impuesto una rutina que parecía más diseñada para vigilar a la familia que para protegerlos. «Hoy no pueden ir al pueblo», les dijo un día el sargento encargado. «Hay revisión de vehículos y no queremos que se mezclen con el tránsito». «¿Revisión de qué?», protestó Joaquín. «Necesitamos comida, medicinas. No pueden tenernos aquí como si fuéramos presos». El sargento lo miró con una mezcla de cansancio y autoridad. «Mire, señor, esto no es personal. Hay protocolos. Si usted sale, luego andan diciendo que el ejército no controla las cosas. Y, créame, eso le trae problemas a usted y a nosotros. Mejor coopere tantito». La palabra protocolos se convirtió en una pared invisible. Cada vez que los Valenzuela intentaban hacer algo fuera de la rutina impuesta, se estrellaban contra esa justificación. Eusebio, que nunca había tenido que pedir permiso para caminar en su propia tierra, sintió por primera vez lo que era vivir bajo sospecha. Una noche, Rosa salió al patio con un pretexto simple: recoger ropa del tendedero. Miró al cielo y notó algo que antes no había visto con tanta claridad. Entre las estrellas habituales había una que parecía parpadear de manera distinta, como si no perteneciera del todo a esa constelación. No era un avión, no se movía en línea recta, ni seguía el patrón habitual de luces. Era un punto fijo, pero su brillo cambiaba de intensidad cada pocos segundos, como si respondiera a algún tipo de señal. «Mire, señorita», le había dicho Lino a Teresa, «hay cosas que uno siente que lo están mirando, aunque no pueda señalar dónde están». Rosa pensó en esa frase sin conocer al hombre que la había dicho. Sintió un escalofrío. Por primera vez se preguntó si todo aquello que vivían en el rancho no era solo un problema de ganado, sino parte de algo más grande que abarcaba cielos, cuarteles y escritorios lejanos. Al día siguiente, el capitán reunió a la familia en el corredor. «Tenemos instrucciones nuevas», anunció. «Vamos a reducir nuestra presencia poco a poco. No podemos quedarnos aquí para siempre, pero eso no significa que el caso esté cerrado». «¿Y qué significa entonces?», preguntó Eusebio. El capitán hojeó su carpeta. «Significa que oficialmente se registrará esto como un episodio de mortalidad en el ganado, posiblemente asociado a factores ambientales. Sequía, parásitos, infecciones, usted sabe». Joaquín dio un paso al frente. «Eso es mentira», dijo con los ojos encendidos. «Usted mismo vio las marcas, usted mismo mandó tomar muestras. ¿Por qué ahora resulta que fue la sequía?» El capitán lo sostuvo la mirada unos segundos. Luego habló más bajo, casi como un consejo. «Porque a veces», dijo, «lo que no se puede explicar sin levantar más preguntas que respuestas, se deja fuera del informe. No se trata solo de ustedes. Hay cosas que, si se admiten oficialmente, desencadenan otras. Pánico, acusaciones, intervención extranjera, y no siempre quienes mandan están dispuestos a correr ese riesgo». Rosa lo escuchó con una mezcla de enojo y comprensión. Entendió que aquel hombre quizá también era prisionero de órdenes que venían desde muy arriba. «¿Y nosotros qué hacemos con lo que vimos?», preguntó ella. «También lo dejamos fuera». El capitán vaciló. «Lo que ustedes vivieron les pertenece, nadie se los puede borrar de la memoria. Pero si empiezan a contarlo a diestra y siniestra, les van a decir locos, o van a decir que están contra el ejército. Y ustedes necesitan seguir viviendo aquí. Piensen en eso». Eusebio sintió que aquella frase le clavaba un clavo más en el corazón. Sabía que el capitán tenía razón en algo.
La frontera no era un lugar amigable con quienes se enfrentaban abiertamente a las autoridades, pero también sabía que callar completamente sería como traicionarse a sí mismo. «Yo no sé escribir informes, capitán», dijo, «pero sí sé contar historias, y esta algún día alguien la va a contar, aunque no salga en sus papeles». El capitán cerró la carpeta, no dijo nada más, pero en sus ojos había un reconocimiento silencioso. Teresa llegó a la gasolinera a la hora acordada, con una gorra sencilla y ropa que no llamara la atención. JL ya la esperaba, sentado en la sombra de una bomba de gasolina que apenas funcionaba. Traía una mochila pequeña y una mirada que combinaba culpa y determinación. «No tengo mucho tiempo», dijo, antes siquiera de saludar, «y lo que le voy a dar, mejor que no lo tenga en su oficina, ni en su casa. Si decide usarlo, hágalo con cuidado». Sacó de la mochila un sobre manila, doblado y atado con una liga. Teresa lo tomó con las manos ligeramente sudorosas. «¿Qué hay aquí?» «Fotocopias», respondió él. «Fragmentos de informes sobre incidentes con ganado en Coahuila, Sonora y Chihuahua. No están completos porque uno no podía andar sacando cajas enteras, pero hay descripciones, registros de radiación, menciones a fenómeno de origen no determinado y, lo más importante, instrucciones de no difundir a medios de comunicación». Ahí viene, con todas sus letras. Teresa abrió el sobre lo suficiente para ver las primeras hojas. Efectivamente, estaban llenas de sellos, códigos, nombres de dependencias. En un párrafo subrayado con pluma azul se leía: «Se recomienda canalizar la información exclusivamente a mandos superiores y evitar el uso de términos que puedan alimentar narrativas populares. E.g. chupacabras, criaturas, experimentos». «¿Por qué me los da?», preguntó ella alzando la vista. Él suspiró. «Porque estoy cansado», dijo. «Porque vi ganaderos llorar cuando les decían que todo era un problema natural, mientras yo sabía que no era así. Porque vi a compañeros míos enfermarse después de estar expuestos a cosas que nadie quiso explicar. Y porque, si me muero, prefiero que alguien más sepa que esto no fue solo un cuento». Teresa sintió un peso nuevo sobre los hombros. Agradeció, guardó el sobre y prometió no mencionar su nombre. Cuando se despidieron, tuvo la sensación de estar entrando en un territorio del que ya no habría vuelta atrás. Esa misma noche, en su pequeño departamento, extendió las hojas sobre la mesa. Empezó a leer. Cada reporte describía casos diferentes, pero el patrón era inquietantemente similar: ganado sin sangre, perforaciones en el cuello, ausencia de huellas, marcas en la tierra, a veces símbolos en madera o piedra. En algunos anexos se mencionaban aparatos electrónicos que fallaban durante los incidentes, zumbidos, luces silenciosas. Lo que más le sorprendió fue encontrar entre las líneas la descripción de un símbolo casi idéntico al que Rosa había visto en el corral. 2 círculos conectados por una línea, con un triángulo encima. Se desconoce su significado. Se instruye no divulgar este elemento a medios. Ese detalle la dejó helada. Ya no se trataba solo de coincidencias. Había al menos un lenguaje común en esos fenómenos. Algo que se repetía con una intención que nadie, oficialmente, se atrevía a interpretar. Teresa tomó su libreta y escribió: el mismo símbolo, diferentes estados, diferentes años, misma instrucción de silencio. Alzó la mirada, y por primera vez, imaginó una historia que no terminara en la anécdota de un solo rancho, sino en una cadena de encubrimientos que cruzaba la frontera norte como un hilo invisible. En el rancho Valenzuela, los militares comenzaron a retirarse poco a poco. Dejaron atrás huellas de camiones, restos de cables, marcas de botas en la tierra. También dejaron, sin querer, un silencio nuevo.
el de los secretos, que se quedan pegados a las paredes, aunque los uniformes ya no estén. Los Valenzuela tuvieron que recomenzar prácticamente desde cero. Perdieron una parte importante del ganado y con ello de su sustento. Pero ganaron algo que nadie les podía quitar: la certeza de que lo que habían visto no era solo superstición. Rosa, en las noches, seguía mirando al cielo. A veces le parecía ver aquella estrella que parpadeaba distinto. Otras noches, el cielo se veía normal, como si nada hubiera pasado, pero cada vez que el viento traía un zumbido lejano, fuera de un cable de alta tensión o de algún aparato viejo, no podía evitar que se le erizara la piel. Un día cualquiera, semanas después de que los militares se fueran, una camioneta vieja se detuvo frente al rancho. Teresa bajó, con la misma gorra que había usado para reunirse con JL, y caminó hacia la casa. Rosa la vio llegar y llamó a su padre. «Papá, viene una señora con libreta». Eusebio salió con precaución. Cuando Teresa se presentó como periodista, sintió ese impulso de cerrar la puerta. Pero algo en su mirada le pareció distinto a la de los reporteros que solo buscaban morbo. «Sé que ya vino el ejército», dijo Teresa, «y sé que probablemente les dijeron que no hablaran. No vengo a ponerlos en contra de nadie. Vengo a escuchar su versión y a contarla de manera que no la puedan borrar tan fácil». Eusebio dudó. Miró a Rosa, miró a Joaquín, recordó las palabras del capitán y las noches de insomnio. «Pase», dijo al fin, «pero si algo de lo que publique nos trae problemas, espero que tenga el valor de volver a mirarnos a la cara». Teresa asintió con sinceridad. «Es un trato». Se sentaron en la mesa de la cocina. Teresa sacó su grabadora, pero antes de encenderla habló. «Hay cosas que quizá no pueda mencionar con nombres, porque me van a cortar el programa, pero puedo usar esta historia para mostrar un patrón, para que otros que han vivido lo mismo sepan que no están solos ni locos». Rosa fue la primera en hablar. Contó cómo vio a la morena, las marcas, el círculo de tierra quemada. Contó del zumbido, de la luz flotando sobre el corral, de las vacas cayendo sin sangre. Joaquín añadió detalles sobre la segunda noche, sobre el símbolo en el poste, sobre la manera en que la luz parecía moverse con intención. Eusebio habló de su impotencia, de los soldados, de las órdenes de no decir nada. Cuando mencionaron el símbolo, Teresa sintió un escalofrío. «¿Pueden dibujarlo?», preguntó. Rosa tomó un lápiz y trazó en una hoja el mismo signo que había visto. 2 círculos unidos por una línea horizontal, y encima un triángulo. Teresa sacó de su sobre una fotocopia arrugada y la puso a un lado. Era el símbolo descrito en uno de los reportes que le había dado JL. Los 3 se quedaron en silencio. «No puede ser coincidencia», murmuró Joaquín. «No lo es», respondió Teresa. «Este símbolo aparece en reportes de otros estados, de años atrás, siempre en casos de ganado mutilado, y siempre lo ocultaron». Eusebio apretó los labios. «Entonces no somos los únicos», dijo, «y tampoco somos los primeros». Teresa sintió que en ese momento la historia tomaba otra dimensión. Ya no era solo el relato de un rancho asediado por algo inexplicable, sino una pieza más en un mosaico que unía desierto, archivos clasificados y voces silenciadas. «Lo que yo puedo hacer», dijo con voz firme, «es contar esto en un formato que llegue a la gente. En la radio, sí, pero también en algo más largo. Un reportaje escrito, quizá un podcast, quién sabe. No puedo prometer que cambie las cosas allá arriba, pero sí que, al menos, quede constancia. Que si algún día alguien abre esos archivos secretos, encuentre que, del otro lado, también hubo alguien tomando nota». Rosa la miró con una especie de gratitud nueva. «Entonces, cuéntela bien», dijo. «Cuente que sí tuvimos miedo, que nos dijeron que calláramos,
pero también que no nos lo imaginamos, que vimos esa luz, que vimos ese símbolo, que nuestro ganado no se murió por la sequía. Teresa asintió. Lo haré. De regreso a la ciudad, mientras el polvo del camino se arremolinaba detrás de la camioneta, Teresa repasó mentalmente cada palabra. Sabía que tendría que escoger con cuidado qué decir al aire y qué reservar para un trabajo más profundo. En un cuaderno aparte, empezó a escribir un título provisional: Expedientes de la frontera, ganado mutilado, símbolos ocultos y los reportes que nunca se publicaron. Debajo anotó una línea. Esta historia comienza en un rancho, pero no termina ahí. En algún escritorio, quizá en la capital, alguien revisó el informe del capitán sobre el rancho Valenzuela. Tachó algunas frases, suavizó otras, cambió fenómeno de origen no determinado por posible vector ambiental. Al final, estampó un sello que decía clasificado nivel 3 y archivó la carpeta en un anaquel donde ya descansaban otras similares. Nadie en esa oficina imaginó que, lejos de allí, una periodista había conseguido copias de documentos parecidos y que, en una mesa de cocina, una familia de ganaderos había decidido no olvidar. En la frontera norte, el desierto siguió extendiéndose indiferente, los coyotes siguieron aullando y el viento siguió arrastrando historias. Algunos vecinos del rancho Valenzuela juraron, con los años, que aquellas noches de luz y zumbidos fueron solo exageraciones. Otros, en cambio, aseguraban que de vez en cuando se veía una claridad extraña sobre los potreros, como si alguien estuviera pasando lista desde el cielo. Rosa, ya adulta, solía contarle a sus hijos una versión cuidada de lo que vivieron. No sé qué era, les decía. Si una criatura, un experimento o algo que no tiene nombre. Lo que sí sé es que hubo gente que quiso que nadie supiera. Pero mientras nosotros podamos hablar, esa historia no se va a borrar. En las ondas de radio, en algún podcast nocturno, en columnas discretas de periódicos regionales, la historia del rancho Valenzuela y de otros casos parecidos comenzó a aparecer no como prueba definitiva, sino como un rastro persistente. Así, entre archivos clasificados y relatos de fogón, el chupacabras dejó de ser solo un monstruo de cuentos para convertirse en símbolo de algo más complejo, la suma de todos esos reportes que nunca se publicaron, pero que siguieron vivos en la memoria de quienes, como los Valenzuela, se quedaron mirando al cielo preguntándose qué o quién estaba allá arriba, tomando decisiones sobre sus vidas sin nunca dar la cara. El calor del verano se fue haciendo más pesado sobre la frontera, pero la historia del rancho Valenzuela no se enfrió. Pasaron los meses y, aunque en apariencia la vida volvió a la rutina, el silencio que habían impuesto los uniformes nunca alcanzó a cubrirlo todo. Los vecinos seguían preguntando en voz baja, los perros seguían ladrando algunas noches sin razón aparente, y sobre todo, Teresa seguía escribiendo. Su reportaje no salió de un día para otro. Lo trabajó como quien arma un expediente paralelo. Entrevistas grabadas, fotografías de marcas en la tierra, copias de documentos oficiales que nunca debieron salir de las oficinas donde fueron firmados. Cruzó datos, subrayó fechas, comparó símbolos. Cada vez que encontraba la misma combinación de círculos y triángulo en distintos papeles, sentía que una mano invisible le confirmaba que no estaba persiguiendo fantasmas. El día que decidió publicar la primera parte de la investigación, la estación de radio se llenó de un nerviosismo raro. Su jefe la llamó a la oficina, documento en mano. «Tere», dijo golpeando suavemente el sobre el escritorio. «Esto que traes no es cualquier nota. Hablas de archivos clasificados, de símbolos, de órdenes de silencio. ¿Estás segura de lo que estás haciendo?» Ella respiró hondo. «Lo estoy», respondió.
No voy a mencionar nombres de mandos ni datos que pongan en peligro a nadie en concreto. Pero no podemos seguir repitiendo que el ganado se muere por sequía cuando hay pruebas de que hay algo más. Si siempre doblamos las manos, entonces ellos deciden qué es verdad y qué no, y nosotros solo adornamos la mentira. El jefe la miró largo rato. No era un hombre valiente, pero tampoco cobarde. Lo que sí sabía era que, a veces, una historia valía los riesgos que traía consigo. «Muy bien», dijo al fin, «sale al aire. Pero si nos cae algún jalón de orejas, quiero que sepas que voy a decir que te lo advertí». Teresa sonrió con una mezcla de gratitud y ironía. «Está bien, licenciado. Con eso me basta». La emisión fue distinta a cualquier otra. El programa abrió con un resumen sobrio. En la frontera norte, desde hace años, se registran casos de ganado mutilado con características extrañas. Hoy presentamos testimonios de ganaderos y fragmentos de documentos internos que muestran que estos casos no son aislados ni completamente desconocidos por las autoridades. Luego fueron sonando las voces, primero la de Lino, luego la de otros ganaderos de Sonora y Chihuahua, y finalmente, en una versión ligeramente editada, la de Eusebio y Rosa, hablando de la luz en el cielo y del símbolo en el poste. Teresa eligió cuidadosamente las palabras. Nunca usó el término conspiración, pero sí habló de patrones de encubrimiento, de informes que minimizan hechos extraordinarios y de reportes que nunca llegaron a los boletines públicos. Cuando describió el símbolo, lo hizo con calma, casi como quien habla de un viejo dibujo. 2 círculos conectados por una línea y un triángulo encima, un signo que se repite en distintos expedientes, en distintos estados, en distintos años. Las líneas se saturaron. Hubo llamadas de gente que agradecía, de gente que insultaba, de gente que decía que ya lo sabía, de gente que por primera vez se atrevía a contar lo que había guardado en silencio. Entre todas, una voz se quedó grabada en la mente de Teresa, la de un hombre mayor, desde un pueblo perdido que dijo: «Gracias por decirlo, porque a nosotros, cuando reclamos, nos dicen que somos ignorantes, pero uno sabe cuando algo no es normal, y eso, lo que se está llevando nuestro ganado, no es normal». Al día siguiente, la respuesta de los de arriba no tardó. Llegó en forma de llamada, de esas que no dejan registro en el teléfono de la estación, pero que todos saben de dónde vienen. El director, con la cara tensa, llamó a Teresa. «Nos pidieron que bajemos el tono», dijo sin rodeos, «que no hablemos más de documentos filtrados ni de símbolos, que si quieres seguir con el tema, lo manejes como leyenda, como mito. Ya sabes, dicen que algunos creen, otros piensan». Teresa apretó los labios. «¿Y si no acepto?». El director la miró con una mezcla de tristeza y pragmatismo. «Entonces, tarde o temprano, te van a cerrar el micrófono. Y yo no voy a poder hacer nada por ti». No hubo gritos, no hubo pleitos, solo aquella constatación fría de que la verdad tenía un límite impuesto desde afuera. Teresa salió de la oficina con la sensación de que una puerta se cerraba delante de ella, pero también con la certeza de que, una vez cruzado cierto umbral, ya no se podía regresar del todo. Esa noche, en vez de sentirse derrotada, se sentó frente a su computadora y empezó a escribir un texto largo, mucho más largo que cualquier guión de radio. Lo tituló «El chupacabras en la frontera norte, ganado mutilado, militares y los reportes que nunca se publicaron». Sabía que tal vez no saldría en un gran periódico, pero también sabía que en tiempos de redes y de plataformas digitales, una historia podía encontrar caminos que no pasaban por las viejas puertas. Mientras tanto, en el rancho Valenzuela, la vida siguió, pero con un eco distinto. Una tarde, cuando el sol caía detrás de los cerros y pintaba de rojo el horizonte, Rosa vio llegar de nuevo una camioneta. No era la de Teresa.
Esta vez era una pick-up con placas de fuera del estado. De ella bajó un hombre joven, con ropa sencilla y una mochila en la espalda. «Buenas tardes», saludó, quitándose la gorra. «Aquí es el rancho donde se apareció la luz esa rara». Eusebio lo miró con cautela. «¿Y usted quién es?» «Me llamo Daniel», respondió él. «Soy estudiante de física, y también de esos que se pasan la vida leyendo historias que nadie quiere creer. Escuché el programa de radio y luego leí un texto en internet, y pues quise venir a ver». Joaquín frunció el ceño. ¿A ver qué? ¿A ver nuestras desgracias? ¿A tomarse fotos para sus amigos? Daniel negó con la cabeza. «A ver que no estoy solo. A ver que lo que uno intuye desde el laboratorio también se siente en la carne acá en el campo. Y, si me lo permiten, a dejarles algo». Abrió la mochila y sacó un cuaderno grueso de pasta negra. En la portada, con letras blancas, había escrito a mano: «Bitácora de casos, Norte de México». Lo entregó a Rosa. «Aquí he ido anotando historias, fechas, lugares. Lo empecé cuando mi abuelo me contó que en su rancho, hace décadas, también se les murió el ganado de manera rara. Luego fui sumando lo que encontraba. Noticias breves, notas que desaparecían de los periódicos, comentarios de foros. Lo que ustedes cuentan encaja con muchas de esas cosas. No sé qué es. No sé si lo sabré algún día, pero mientras tanto tener todo esto en un mismo lugar sirve para que no nos convenzan de que son casos aislados». Rosa hojeó el cuaderno. Vio nombres de ranchos de Coahuila, de Sonora, de Nuevo León, de Tamaulipas. Vio dibujitos de símbolos, algunos iguales al suyo, otros parecidos. Vio fechas que se remontaban a antes de que ella naciera. «¿Y por qué nos lo deja?», preguntó Eusebio. Daniel sonrió, un poco triste. «Porque sé que, tarde o temprano, alguien va a venir a decirme que deje de buscar, que hay cosas que es mejor no mover. A lo mejor tienen razón, pero si ese día llega, quiero saber que el trabajo que hice no se va a tirar a la basura. Ustedes ya saben lo que es que les quieran borrar la historia. No creo que la dejen tirada así de fácil». Hubo un silencio breve. Luego, Eusebio asintió. «Se queda aquí», dijo. «Y si un día alguien viene a preguntarnos qué pasó, se lo vamos a enseñar. No había soldados cerca, ni antenas, ni generadores. Solo el viento y ese cuaderno pesado como un ladrillo de memoria». Rosa lo colocó en una repisa de la sala, al lado de las fotos familiares. No era un trofeo ni un objeto sagrado, pero sí una especie de prueba física de que su historia se había conectado con otras, que ya no estaban solos en su duda. Esa noche, el cielo estaba especialmente claro. Las estrellas parecían más nítidas que otras veces, como si el aire hubiera sido lavado por alguna mano invisible. Rosa salió al patio con uno de sus hermanos pequeños y se sentó en una piedra. «Mira», le dijo señalando hacia arriba. «¿Ves esa estrella que parpadea un poquito distinto, la que parece que late?» «Sí», dijo el niño. «¿Es donde vive el chupacabras?» Rosa sonrió, pero no con burla, sino con una mezcla de ternura y tristeza. «No sé dónde vive», respondió. «Lo que sí sé es que hay cosas que pasan aquí abajo que allá arriba no quieren que sepamos. Y que, cuando alguien se atreve a escribirlas, es como prender una fogata en medio del desierto. Quizá no cambie el clima, pero hace que otros sepan que no están solos en la oscuridad». El niño la miró sin entender del todo, pero guardó la imagen de la fogata en el desierto. A kilómetros de ahí, Teresa terminó de subir su reportaje a una plataforma independiente. Sabía que quizá lo leerían pocos al principio, pero también sabía que el tiempo juega distinto con las historias que con los informes oficiales. Un documento clasificado puede dormir décadas en un archivo. Un texto publicado, aunque sea en un rincón perdido de Internet, puede encontrar lectores inesperados muchos años después. Al final del reportaje escribió:
Esta no es la historia de un monstruo que se esconde entre los matorrales, sino la de un país donde ciertas verdades se guardan en carpetas cerradas. El chupacabras es el nombre que le pusimos a algo que tal vez no entendemos del todo, pero que tiene consecuencias muy concretas. Ganado muerto, familias arruinadas, comunidades enteras tratadas como ignorantes. Mientras los reportes oficiales sigan omitiendo lo que realmente vieron quienes estuvieron ahí, esta criatura, sea lo que sea, seguirá alimentándose no solo de animales, sino del silencio. Cerró la computadora, apagó las luces y se quedó un momento en la oscuridad de la sala escuchando el zumbido lejano de la ciudad. Por un instante se preguntó si valía la pena. Luego recordó el rostro de Rosa, el temblor en la voz de Eusebio, el símbolo quemado en el poste, el cuaderno de Daniel, la risa amarga de JL. Todos ellos, juntos, formaban una respuesta. En algún punto del desierto, una luz cruzó el cielo sin hacer ruido. Tal vez fue un satélite, quizás un avión, acaso otra cosa. Nadie la fotografió. Nadie la midió con instrumentos, pero en el rancho Valenzuela, Rosa levantó la vista justo a tiempo para verla. No pidió un deseo, no se persignó, solo murmuró casi en susurro: «No sé quién seas ni qué quieres, pero ahora ya no solo tú nos estás observando, también nosotros te estamos mirando a ti. Y esta vez, aunque quieran, no van a borrar todo lo que vimos». El viento se llevó sus palabras, pero no su decisión. La frontera norte siguió siendo un lugar áspero, lleno de polvo, de pobreza y de secretos. Sin embargo, en esa línea de tierra seca y cielo inmenso, algo había cambiado. Por primera vez, los reportes que nunca se publicaron tenían un espejo del otro lado, hecho de voces, cuadernos, programas de radio y relatos compartidos. Un archivo humano que nadie podía clasificar ni sellar del todo. Y mientras haya alguien en un rancho perdido o en una cabina de radio nocturna dispuesto a contar lo que vio, el chupacabras, esa mezcla de criatura, experimento y mentira oficial, nunca volverá a ser solo un cuento para asustar niños. Será más bien el recordatorio de que hay historias que, por más que las quieran enterrar, siempre encuentran una manera de regresar a la superficie, como la luz blanca sobre el corral de los Valenzuela, silenciosa, insistente, imposible de ignorar para quienes ya aprendieron a mirar más allá de la oscuridad.